Carlos García Gual, amigo de la casa y miembro de la comisión asesora de esta fundación, conferenciante asiduo, asistente también a las conferencias de otros y en lo que a mí personalmente respecta, eminencia en una disciplina que también lo es parcialmente la mía, la filología clásica, miembro de mi tribunal de tesis y autor de un libro, como ha mencionado Lucía, Muchas felicidades, del que también es coautor Fernando Savater y yo mismo. Así que pueden imaginar el placer y el entusiasmo con que yo mismo me ofrecí a ser el interrogador de Carlos García Gual en esta autobiografía intelectual. Bienvenido a Carlos. Bueno, muchas gracias, Javier. Amigo de muchos años, ¿verdad? Y colega de algunas empresas intelectuales. Me toca practicar algo así como una mayéutica socrática consistente en preguntar y repreguntar para que, como una partera, asistir al feliz alumbramiento hoy de la imagen de una vida, la imagen de una vida riquísima e interesantísima, que es la vida intelectual de Carlos García Gual. Escritor, ensayista, profesor de universidad, escolar, investigador, por momentos, con mayor o menor intensidad, traductor, editor, conferenciante, colaborador periodístico, comisario de exposiciones, vicedecano, agitador cultural. Bueno, muchas cosas, ¿no? Muchos años. Pero todos estos títulos, con ser todos ellos importantes, alguna vez he leído por ahí, según propia confesión, que Carlos García Gual se considera sobre todo un lector. ¿Por qué un lector y qué tipo de lector? Bueno, es verdad, yo me considero, bueno, como también se consideraba Borges, ¿te acuerdas? Un lector antes que un escritor o un profesor, y creo que la lectura está en la base de toda mi obra, ¿no? Un lector ya desde la infancia. Yo a veces he recordado que para mí la biblioteca de mi abuelo ha sido el espacio fundamental de mi infancia e incluso de mi adolescencia. Y luego me he dedicado, pues, en gran parte a comentar autores antiguos. Y yo creo que todo filólogo es fundamentalmente un buen lector y alguien que trata de apasionar a los demás a que lean esos viejos textos. ¿Te sientes identificado con la palabra filólogo? Bastante, bastante. Bueno, es una palabra que bueno, ahora se usa, pero no mucho. A mí me pasaba que era muy corriente que hubiera una equivocación, que en lugar de decir que era filólogo, pusieran filósofo, o de la Facultad de Filología también le sonaba siempre Facultad de Filosofía. Pero sí, incluso hice un pequeño discurso en la facultad, ya casi de despedida, que hablaba del elogio del filólogo en el sentido amplio de la palabra, que quiere decir dos cosas, como ya lo utilizaba Platón. Una es que el filólogo es amigo del logos, es decir, de la razón, y la otra es que un filólogo es alguien que comenta los textos del pasado. Y yo creo que la filología debe ser eso, ¿no? No perderse tampoco en lo que se ha perdido muchas veces, que es en una erudición demasiado detallista, sino ir al fondo de las cosas. Bueno, volveremos, porque posiblemente, aunque filólogo te defina, no agota tu perfil, porque hay otras muchas facetas que vamos a ir un poco desgranando en esta conversación. Naciste en Palma y en una familia de militares. Sí. ¿Qué es nacer en Palma, en una familia de militares? ¿En qué consiste? Bueno, yo soy mallorquín, pero siempre lo suelo decir, soy mallorquín de Palma, no como otros mallorquines que han nacido, pues, en algún pueblo o conocen el campo y tal, sino que mi vida de pequeño estaba muy limitada a la ciudad, y dentro de la ciudad, pues, a la casa de mi abuelo. También estudié primero en la escuela allí, luego volví en una segunda etapa a Palma y yo comencé a estudiar bachillerato en el Instituto Ramón Llull de Palma, que estaba muy bien. Y luego Palma son muchas cosas, pero hay una imagen que yo siempre evoco, que es que yo los domingos iba con mi abuelo, siendo yo muy pequeño, a misa mayor en la catedral. Y me ha quedado siempre ese recuerdo de la Catedral de Palma, que es una catedral magnífica, ¿te acuerdas? Con ese estilo gótico, con esas columnas tan altas. Y luego la salida de la catedral. La catedral tiene dos puertas, pero tiene una que da al mar. Y desde la muralla
se ve la bahía, ¿no? La bahía de Palma con el castillo Bellver al fondo. Entonces, esas imágenes están unidas un poco a una cierta belleza ciudadana. Yo cuando voy de viaje a una ciudad, lo primero que miro es a ver si tiene catedral gótica o no. ¿Y qué importancia? Entonces, bueno, en primer lugar, estamos hablando de una infancia más bien urbana. Sí, totalmente. Pero al mismo tiempo mediterránea y cercana al mar. ¿El mar es importante? Sí. Luego mi padre estuvo destinado en Mallorca, primero en Palma, luego tuvo un segundo destino ya en una batería al norte de la isla. Y luego, entre una cosa y otra, entre los años 7 a 12 o 13 de mi vida viví en Rosas. En Rosas es un puerto de la Costa Brava, también de ascendencia griega, ¿verdad? Aunque no hay grandes huellas de Grecia. Enfrente se ve Ampurias, que está al otro lado del Golfo, pero sí, para mí el paisaje ese me ha marcado para siempre. Sí, yo creo que tengo esa visión del mar como un camino de aventuras, como ya pensaban los griegos, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, cuando voy a Grecia, las islas griegas me son muy familiares. ¿Y hay algo ahí ya de anuncio o de promesa de lo que sería tu interés por Ulises? Puede ser, sí. Yo creo... es que el mar es una especie de horizonte, ¿verdad? Yo creo que entre la gente de las islas hay dos. La gente para el cual el mar es una limitación y piensan que no hay que aventurarse más allá, y a otros para que el mar es una aventura. Yo creo que los griegos eran fundamentalmente, los primeros griegos, gente de puerto. Entonces esta conversación se me acaba de ocurrir, en vez de trayectoria personal, lo podemos llamar periplo. Bueno, es un periplo pero muy limitado, porque claro, después de Mallorca yo he vivido en Cataluña y luego en Madrid. O sea que... Y has comentado la biblioteca de tu abuelo. Sí. Una biblioteca de libros, dices alguna vez, baratos pero sí, ricos en cuanto a su contenido literario. Sí, ¿Y has evocado alguna vez la escena de una mecedora en una clara galería acristalada? ¿Cómo era esa mecedora? Claro, ¿Qué leías? Era una casa antigua, de estas de planta antigua, que tenía sus azulejos, tenía su mirador y tenía detrás una galería que daba a un patio. Y entonces ahí tenía unas mecedoras de estas antiguas, dos. Entonces yo cogía los libros de la biblioteca y me iba a leerlos. ¿En casa de tu abuelo? En casa de mi abuelo. Y era una biblioteca muy mezclada. Había muchas cosas de teatro y novelas de comienzos del siglo XX, que yo leía menos, pero ahí estaba, por ejemplo, todo Julio Verne, y estaba todo Conan Doyle, y esas lecturas se mezclaban. Luego también estaba el Quijote o estaba la Ilíada y la Odisea, y esas lecturas yo las aprovechaba mucho. Había otros autores que menos. Por ejemplo, mi abuelo tenía todo Blasco Ibáñez y todo Amado Nervo, que me interesaron menos. Pues Blasco Ibáñez no está mal. Puede ser, sí, debe ser una falta mía el no haberme internado en él. Bueno, pero no se trata de eso. Y entonces, ¿leíste ya muy jovencito la Ilíada de la Odisea? Sí, aunque los leí en unas traducciones... ¿En qué versión? Pues eran unos tomitos muy baratos de una editorial que se llamaba Prometeo, que dirigía Blasco Ibáñez, y esas traducciones estaban hechas de la francesa de Le Conte de Lisle. Ajá. Luego he visto que ahora hace poco se ha vuelto a publicar esa traducción, ¿no? Y bueno, estaba muy bien, porque claro, Le Conte sería buen de Lisle castellano, ¿no? Buen castellano. Sí, tiene un francés precioso y el castellano respondía a eso. Solo que pasa que a los aqueos le llamaba acayenos, ¿no? Pero estaba bien, sí, la poesía se mantenía a pesar de todo, ¿no? ¿Qué tipo de niño fuiste? ¿Fuiste un niño muy lector? Porque no fuiste un niño muy deportista. No. Y siempre, porque yo sé que eres una persona que aprecias y disfrutas mucho de la amistad, por ejemplo, sí, y de la compañía y de la conversación. ¿Fue siempre así o fuiste un niño lector solitario? Fui un niño lector solitario, pero lo pasaba también muy bien, por ejemplo, en el instituto, con los amigos de eso. Y la verdad es que fui poco deportista. Y yo creo que mi abuelo y eso siempre vivían en ciudad, no salían nunca a ver la isla, pensaban que eso que estaba alrededor, que era el campo, pero en fin, era para los campesinos. Y pasé mucho tiempo allí en la biblioteca, pero luego me ha quedado algún amigo de los tiempos del instituto y de los paseos por Palma. Y de pronto tienes 17, 18 años y un chico lector de la ciudad de Palma
hijo nieto de militar, con una lectura, con buenos profesores, ¿no? ¿Tuviste buenos profesores en el instituto? Sí, en el instituto, tanto en el de Palma como en el de Figueras, tuve buenos profesores de latín sobre todo, y de griego. Porque quizás eso me contesta la pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué un chico de 17 años que vive en Palma y que bueno, ha ido al instituto, hijo de militar, es decir, sin ninguna tradición de filología o de filosofía o de humanidades, ¿por qué toma una decisión que con perspectiva parece una decisión drástica, que es la de abandonar la casa familiar, abandonar la ciudad, abandonar la isla, irse a Madrid y hacer una carrera tan excéntrica como es filología clásica? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Y qué opinó, por ejemplo, tu padre o tu madre de que tomaras esa decisión? ¿Y cómo se te ocurrió? Bueno, debo decir que en mi familia siempre hubo un gran margen de libertad para todo eso. Y ahí intervinieron varias cosas. Yo tenía también así un tío que había sido escritor y había conocido pues, a Valle Inclán y, por ejemplo, a Cansino Sassens, que yo todavía llegué a ver alguna vez. Y yo sabía que iba a hacer letras y me vine a Madrid. Por cierto, vine con una beca de la Fundación Marc. No es posible. Una beca Marc, que tuve ya en el bachillerato, ¿sí? Lucía, toma nota. Vamos, Marc en el bachillerato, en la carrera universitaria. Y vine a Madrid porque, bueno, mi abuela había vivido en Madrid y mi madre tenía cierto cariño por Madrid, teníamos algunos conocidos. Y luego ya en la facultad es cuando me decidí. Yo ya estaba decidido a letras, pero me gustaba la filosofía. O sea, empezaste filosofía y letras. Empecé filosofía y letras, que era entonces la facultad. Me gustaba la filosofía y la literatura. Podía haber hecho pero encontré unos excelentes profesores de griego, que bueno, todavía son conocidos. Era una época dorada de la filología clásica, pues Adrados, Gil, Lasso, Fernández de Galiano, ¿no? Eran 4 profesores excelentes que hubieran podido ser profesores en cualquier universidad europea, mientras que los otros profesores de la Facultad de Letras en general eran mediocres, por así decirlo. O sea, que te convencieron los maestros. Sí. Y no tanto que ellos intentaran persuadirte, sino su propio ejemplo, su propia competencia, el atractivo de sus personalidades y de su conocimiento. Sí. Aparte de que debo tener una simpatía natural hacia lo griego. Yo más o menos la literatura griega o los textos griegos, no sé, los entiendo muy bien, mucho mejor que por ejemplo, los textos latinos, ¿no? Y todo ese mundo me pareció un mundo fascinante. Yo desde entonces, desde primero, ya decidí, y tuve que iba a hacer... ¿Y dónde vivías? ¿En Madrid? ¿En un colegio mayor? Estuve un año en una casa particular y luego ya mis padres se vinieron a vivir a Madrid. Vivían en el Paseo de María Cristina, que me vino bien porque luego yo fui catedrático de instituto, del Instituto de Beatriz Galindo, y entonces yo iba de mi casa andando al instituto, cruzando el Parque del Retiro, y además estuve un año de profesor de filosofía en la Autónoma cuando se fundó en el Retiro, y entonces las clases iban muy bien con los paseos. ¿Y cómo era la Facultad de Filosofía y Letras? Algo has insinuado, pero me gustaría insistir un poco en ello. Sí. En 1960, porque en los años 60, tú lo has dicho, el cuadro de profesores de filología clásica era un cuadro impresionante. Sí. Y algunos de los nombres están escritos con letras de oro de la historia de la filología, no solo española, sino posiblemente pueden competir con profesores de otras nacionalidades con gran reconocimiento. ¿Cómo era en 1960, 1961 la Facultad de Filosofía y Letras? ¿Qué tipo de gente había? ¿Había mujeres ya? Sí. ¿Y muchas? Sí, bueno, quizá y luego no, sí, pero sí, había bastante. Lo que había y que ya ahora no se ven casi es curas y monjas. ¿Había? Había, ya esos han desaparecido, casi del todo, vamos. Pero no has tenido nada que ver. No, pero se veían, incluso iban vestidos de curas y de monjas. Y bueno, la verdad es que es muy curioso esa altura que tuvieron los estudios clásicos en España después de la guerra, y especialmente, digamos, a partir de ya hace la cercanía de los 60. Porque hay que recordar que ya en enseñanza media se estudiaba algo bastante latín, 4 años, y griego 2 años a los alumnos de letras, y que
Por ejemplo, en el primer curso de comunes de la facultad y en el segundo había que elegir o griego o árabe, y era obligatorio el latín para todo filosofía y letras, ¿no? Eso, claro, eso ya no se ha vuelto a dar. Es curioso la protección del régimen franquista o tardofranquista a los estudios clásicos, que no se debía a que sintieran un enorme entusiasmo por el mundo clásico, sino que preferían que hubiera griego y latín a que se estudiaran otras cosas. Era políticamente neutro. Sí, sí. Es como la abstracción en el arte. Y además daba buen tono, ¿no? Daba buen tono, porque hay que decir que el humanismo y el estudio del latín y griego en Europa en el siglo XIX y la primera mitad del XX fue muy importante en casi todas las universidades. En cambio, en España había habido un hueco bastante notable, ¿no? De manera que ahí se recuperó una cierta cercanía a la filología clásica. Y además de maestros, que claro, que quizá no haya mejor y más privilegiado acceso a la eminencia intelectual que encarnado en un maestro, por encima incluso de lecturas, ¿no? Ver personificado un buen maestro quizás sea lo más persuasivo que hay en el mundo de la cultura. Pero además de maestros, alguna vez has citado a compañeros de aulas con los que hiciste amistad y que algunas de estas amistades han durado toda la vida. Sí, bueno, era un curso donde había mucha gente que luego ha sido conocida, por ejemplo, Lourdes Ortiz o Manuel Gutiérrez Aragón o Jesús Munarriz o Carlos Piera, el mismo Cebrián debió hacer el primer curso con nosotros, luego ya se fue hacia periodismo. Había entonces una gran inquietud intelectual, también mezclada a veces con una cierta inquietud política. Pero yo creo que esos últimos años del franquismo, bueno, todavía duró un poco más el franquismo, es verdad, pero había una cierta inquietud. La gente leía mucho, porque, ¿se acuerdan? Había eso de que hubiera libros prohibidos le daba un aliciente especial, y luego en España eran muy fáciles de encontrar. O sea que fue un momento muy interesante, yo creo. Quiero que me cuentes cómo son los calabozos de la Puerta del Sol. Bueno, yo solamente estuve unas horas cuando la manifestación del 65. Pero no seas modesta, tú di que estuviste. Bueno. Las horas tampoco. Sí, a mí me parecieron muy interesantes. ¿Cómo ocurrió? ¿Que estuviste en la manifestación? Hubo una manifestación que yo siempre he magnificado ya en la memoria, porque era con una columna muy larga dirigida por el profesor García Calvo y Aranguren y 2 o 3 más. Y yo creo que iba a pedir más libertad o algo así, ¿no? En la facultad. Y al pasar por delante de medicina, ¿verdad? Había unos escuadrones de caballería, de la policía a caballo. Y luego había unos tanques de estos que luego se han utilizado en otros sitios, de estos que escupen agua, lanzan el agua así a gran presión. Y al pasar por allí, pues comenzó, digamos, esa especie de mini batalla, que yo siempre recuerdo porque que comenzó al son de unas trompetas, como en las películas del oeste, y yo pensé, esto es una carga como las del oeste. Y me refugié debajo de mi paraguas, porque tenía un paraguas ese día, del agua y tal, y luego, al cabo de un rato, cuando ya me iba a mi casa, pues me cogieron, porque iba muy mojado, y me metieron en una especie de camión donde metían a todo el que pasaba por allí, y luego estuve un rato en la Puerta del Sol. Lo que pasa es que como yo entonces era muy miope y llevaba gafas muy gordas, no lo pude ver bien porque me las quitaban. Se suponía que podías machacar el cristal de las gafas y suicidarte, y también te quitaban el cordón de los zapatos y el cinturón. En fin. Pero me tienes que dejar que te ayude a hacer un relato más heroico de esto. Hombre, no. Porque pasaba por aquí, tenía la ropa mojada, pues no tenía... Otros con la mitad de lo que a ti te ocurrió han vivido toda la vida de la lucha antifranquista. Ya, yo siempre me encontré con una cosa un tanto pintoresca, porque me acuerdo que antes de meternos a los calabozos, porque a los chicos nos metieron a los calabozos y a los profesores creo que no, se quedaron arriba, pero recuerdo al profesor García Calvo paseando por el pasillo de la jefatura esta de policía, y preguntándome, oiga, ¿cree usted que nos van a dar de comer? Y yo le dije, me parece que son poco educados. No había menú. No había menú, nos quedaba hasta la noche. Y claro, cuando una persona está haciendo filosofía y letras y opta por hacer filología clásica, ya sabe que muy posiblemente
su profesión va a ser la de profesor. Y eso lo entendiste entonces. Sí, sí, sí. A mí me ha gustado ser profesor. A mí me han gustado las clases y los alumnos e incluso algunos compañeros de profesión, y lo que no me ha gustado nada es la burocracia que cada vez se ha ido extendiendo más. Yo soy de los antiguos que han hecho oposiciones, que he hecho 3 o 4, y creo que el sistema antiguo era mejor que el actual, que es puramente burocrático y de papeleo. ¿Y cómo eran las oposiciones? ¿Había una encerrona, no? ¿Cómo era? ¿Una terna? O, ¿cómo era el sistema que llegó a tener cierta mitología? Sí, había un tribunal de 5, que eran de diferentes universidades y tal, y luego había una serie de ejercicios. Entre los nuestros, por ejemplo, había unos ejercicios 3 o 4 de traducción, con diccionario, sin diccionario. Había lo que llamaban la encerrona, que te encerraban, tenías que preparar un tema en... Y luego rivalizabais entre vosotros en un momento dado, ¿no? Sí, sí. O sea, que era bastante competitivo. Era bastante competitivo. Yo lo que pasa es que tuve suerte y tuve muy pocos competidores. Una vez que tuve uno, el tribunal me reñó porque yo dije que me parecía que había sido demasiado modesto en su exposición de méritos. ¿Ves cómo te tengo que ayudar en hacer una versión más épica de tu biografía? Bueno, no. Y esa idea que a mí me contaron, cuando empecé a hacer filología, muy pronto se desmintió, de hombre, si en realidad los que rigen imperios en Inglaterra lo que han estudiado es filología clásica. Y entonces te conocemos muchas biografías de los años de los siglos XIX y principios del XX, que los primeros ministros o los virreyes no habían estudiado economía, ni habían estudiado sociología, ni habían estudiado derecho, habían estudiado lenguas muertas, y eso les había predestinado para luego regir imperios. ¿Eso también influyó en ti o no? No, bueno, no, yo lo que creo es que, claro, en muchos de ellos, que habían estudiado en Oxford y en Cambridge, porque habían estudiado bastante griego y bastante latín, porque realmente el latín y el griego eran casi obligatorios para muchas carreras. Y fue justamente, yo creo que después de la Primera Guerra Mundial, cuando, siendo, me parece que rector o vicerrector, porque el rector es un cargo político en Oxford, Gilbert Murray, se eliminó la obligatoriedad del griego. Pero es verdad que por esa razón no creo que... Bueno, hombre, también da una cierta amplitud de miras el haber estudiado los clásicos. Muchos se conocían el griego y el latín, y hay muchas anécdotas, eso de que, no sé si fue Macmillan, que durante una batalla quedó en las trincheras mientras se bombardeaban y estaba leyendo la Antígona o cosas así, ¿no? En fin, se cuentan muchas cosas. Bueno, el mundo británico de entonces sí estaba muy influido por ello, ¿no? Y hay ese hermoso episodio, que no sé si lo has leído, de Leigh Fermor, que cuenta que cuando capturan al comandante alemán... Aquel periodo en Creta, que supo descifrar, ¿cómo era? No, ese es otro. Cuando Leigh Fermor, con un comando griego durante la Segunda Guerra Mundial, capturan al gobernador alemán. Es verdad. Y se sabía de memoria unos versos. Claro, empieza ya de mañana empieza el uno a recitar unos versos de Horacio, Vide, Soracte, Utalta, Nive, no sé qué, y el otro lo continúa, ¿no? Que demuestra que por encima de las enemistades tal, el sustrato clásico daba un aire de amistad, sí. Y cuando terminas la carrera en el año 65, haces la tesis. Y es tu primer y casi único trabajo de investigación largo que podríamos llamar exclusivamente erudito. Y además de lingüística estructural, con el profesor Adrados. Sí. ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo recuerdas esos años? No era un trabajo erudito. No. Era un trabajo más bien de ideas y reflexión lingüística. Por entonces estaba de moda la lingüística. O sea, hubo unos años entre los 60 y los 70, digamos que los libros de base de orientación eran lingüistas, ¿no? Por ejemplo, el prestigio que tenía entonces Saussure, ¿te acuerdas? Y luego a Saussure le sustituyó Chomsky, ¿no? ¿Y Lévi-Strauss? Lévi-Strauss vino un poco después. Lévi-Strauss también ha dicho que a él le influyó mucho la lingüística estructural y el marxismo y la geología, decía Lévi-Strauss. Pero entonces yo hice una tesis de lingüística que era de sintaxis, que era sobre las voces griegas. Yo lo pasé muy bien escribiendo esa
esa tesis, que era sobre si la activa y la pasiva y no sé qué, y cómo se iba formando eso en el mundo griego. Era una tesis que ahora les habrían dicho que era muy corta, porque tenía 200 o 300 páginas, y ahora se llaman las tesis de 600. ¿Cuántas tenía, dices? 200 o 300 páginas. Está editado, se publicó en el año 70 y se agotó enseguida. Y bueno, y era sobre todo de ideas, muy concisa, ¿no? Sobre qué era el pathos, qué era el energeia, cosas. O sea, que era bastante más teórica de lo que a lo mejor podía sugerir el título, ¿no? Sí, sí, teórica sí. De todo, ¿no? Bueno, el título se llamaba El sistema diatético, que ya sugiere. Cuando dices, hablas de la extensión de las tesis, impresiona ver que la tesina de Ortega y Gasset, Los terrores del año 1000, son 20 y tantas páginas, y la tesis de Azaña, La responsabilidad de las multitudes, que está ahora publicada en las Obras Completas, también son 40 o 50 páginas, son unas cuantas cuartillas. De ahí hemos pasado a los centones de 700, 800 páginas. Como es imposible mantener un argumento durante todo el tiempo, vas metiendo, ¿no? Copiando citas o bibliografía muchas veces no leída. Yo estuve en el tribunal de una tesis sobre el fonema K en latín, que tenía 12 tomos. Y se llamaba el compendio de... El fonema K, no, salían todas las inscripciones donde aparecía la K. En el año 71 ganas la cátedra en Granada, y en el año 72 te vas a Barcelona y permaneces 6 años en Barcelona, 71-78. De manera que en Barcelona pues vives la muerte de Franco, en Barcelona vives la transición política, y si no vives enteramente, sí por lo menos el preámbulo de la Constitución. ¿Cómo era Barcelona en el año 71? Te lo digo porque se suele hacer la contraposición que en parte ha evolucionado en los últimos 30 o 40 años, pero que en aquel entonces era muy frecuente hacer la contraposición entre un Madrid burocrático y administrativo, sin vida en realidad, y una Barcelona cosmopolita, una Barcelona culturalmente viva, europea, más a la vanguardia, más moderna. ¿Es tu experiencia? Sí, lo que pasa es que me metí poco en la vida política e intelectual de Barcelona. Yo viví, eran esos tiempos, sí, de lo que allí se llamó la capuchinada, que fue una revuelta, etcétera. También en los tiempos del ascenso del catalanismo, ¿sabe? Que era todo el mundo apresurándose a mostrarse más nacionalista que los otros, porque ya se veía que en el futuro había que coger las plazas. Y era un ambiente bien, interesante, pero yo en ese aspecto lo viví poco. Y sí es verdad, por eso que tú dices, que literariamente, para las editoriales de novela y eso, Barcelona estaba quizá más viva que en Madrid. Yo ahí solamente conocí a alguien, por ejemplo, yo conocí a Barral, pero 2 o 3 veces, ¿no? Que me publicó un libro mi primer libro sobre Epicuro, que era un tipo simpático. A mí me dijo una vez, oye, no sabes cómo me gustaría pagarte algo, pero estoy sin un duro. Es el viejo truco de decir que tu obra es impagable, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que... Y había esa cultura abierta al mundo sudamericano. Yo creo que Barcelona estaba mucho más viva que nunca, ¿no? Pero luego ya no entré mucho en ello, porque, claro, yo estaba en Barcelona, pero en vacaciones me venía a Madrid y luego viajaba bastante por ahí y tal. ¿En tu casa se hablaba español o se hablaba mallorquín, en tu casa de Palma? No, solamente se hablaba castellano. Mi abuelo, que era mallorquín de Palma y su ascendencia también, creo que hablaba en mallorquín cuando iba a un café por la tarde y les explicaba el periódico a los pescadores o a la gente de allí. Y eso se lo explicaba en mallorquín, pero en casa nunca habló mallorquín. Había alguna revista antigua mallorquina, tal, pero no. ¿Y en Barcelona qué enseñabas? ¿Qué asignatura? Yo he dado un poco de todo, porque bueno, yo había sido también adjunto de indoeuropeo aquí, entonces daba en lingüística indoeuropea, es probable, ya no me acuerdo, si daba también filosofía, daba morfología y daba textos, distintos textos. ¿Literatura no? Literatura, no sé si llegué a darla así, ¿no? Porque yo prefería dar los textos. Eran unos años que no sé por qué había pocos alumnos, había una especie de bache ahí curioso, tuve pocos alumnos. Vamos, tuve buenos alumnos, pero yo creo que la mayoría de los que están ahora en Barcelona han sido alumnos míos. Pero las clásicas me parecieron menos interesantes que en Madrid. Madrid era el centro de la filología clásica, era Madrid.
Aprovecho para preguntarte, porque sé que ha sido importante en tu vida, todo el grupo de personas que han hecho la tesis contigo, porque luego lo vamos a analizar, la mayoría, la mayor parte de tu obra ya no es lingüística, es más bien de historia de la literatura, historia de la filosofía, historia de las tradiciones culturales, pero lo cierto es que tú has hecho mucha investigación, por decirlo así, vicariamente, a través de muchos discípulos a los que has dirigido la tesis. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia como director de tesis, maestro de despertar vocaciones, orientar? Y muchas veces, antes me lo has contado, bueno, pues no sé, has creado o has promovido a un discípulo que ha estudiado todo Plutarco. Pues cuando una persona estudia todo Plutarco, acaba uno sabiendo también más de Plutarco, ¿no es así? Sí, bueno, no he dirigido demasiadas tesis porque luego, y que es otra cosa, he pasado muchos años en la UNED, en la Universidad de Distancia, 10 años. Al venir de Barcelona yo me vengo a la UNED. O sea que he dirigido 10 o 12 tesis muy variadas, pero yo estoy muy contento justamente de esas variaciones, porque, por ejemplo, este que tú mencionas, que fue mi primera tesis, Aurelio Pérez Jiménez, que es ahora catedrático de Málaga, hizo una tesis sobre la estructura de la biografía plutarquea. Luego Jorge Bergua, que también está allí, hizo una cosa sobre Plutarco en España en el siglo XVI. Y luego, bueno, he tenido doctorandos muy varios, y siempre he aprendido mucho de ellos. Claro, porque uno cuando dirige una tesis sí, aprende. Aprende también. ¿Y en qué compañeros recuerdas de Barcelona? Porque, por ejemplo, a Javier Muguerza lo conociste ahí, ¿a Emilio Lledó lo conociste allí? Sí. Yo conocí a Emilio Lledó porque Emilio Lledó, cuando yo estuve, dirigí el Colegio Mayor, donde yo me albergué al principio, cuando no tenía casa y eso, y siempre ya conocía a Emilio desde antes, siempre hemos sido muy buenos amigos y ahora nos vemos de cuando en cuando. A Javier Muguerza también lo había conocido en la Autónoma de Madrid, y también lo he tratado de cuando en cuando, no nos hemos visto mucho, pero nos tenemos pues una amistad así honda, ¿no? Y luego allí había profesores que ya han ido desapareciendo. Allí el catedrático más conocido era un catedrático que se llamaba José Alsina, que escribió bastante, ¿no? O sea, mitología también, ¿no? Sí, mitología y literatura. En Barcelona, por ejemplo, la lingüística no se llevaba. O sea, allí se llevaba mucho más la literatura. Y junto a Alsina estaba también, que es unos meses más joven que yo, otro profesor, Carles Miralles, que ha sido secretario del Institut d'Estudis Catalans y tal, y que era un gran, yo creo que era un buen filólogo a la vez que un poeta, que acaba de morir, ¿no? Y bueno, ya digo, y había todo ese ambiente ligado un poco también al catalanismo, a la Bernat Metge, que ahí yo entré muy poco, porque una de las ventajas que tiene Madrid sobre otras ciudades es que Madrid es una ciudad muy abierta. Entonces, notamos mucho que en Barcelona, a pesar de que bueno, la gente pues, era muy educada y amable, siempre piensan lo primero si tú eres catalán o no eres catalán. Cosa que yo el catalán no tiene ningún problema para mí, yo lo entiendo desde pequeño. Yo creo que desde pequeño no me daba cuenta que unos hablaban en catalán y otros en castellano, o mallorquín en castellano, pero siempre he hablado en castellano. Pero con todo, hay una cierta tradición allí de estudios clásicos, aunque sean griegos y latinos traducidos al catalán. Sí. Hay una cierta tradición, claro, ¿no? Claro, la gran figura es Carles Riba. Carles Riba, que tradujo todo Sófocles, tradujo 2 veces la Odisea, y para los catalanes es la gran figura de lo que llaman la Renaixença, ¿no? Luego está, que es menos conocido, porque traducía al castellano, Segalà. Sí, hombre, el que hizo la famosa traducción de la Ilíada. De la Ilíada, la Odisea, los himnos homéricos. Luis Segalà. Nos ha influido mucho porque algunas de las metáforas y fórmulas de Homero son las de su traducción, las que más han divulgado. Claro. Es la época del modernismo y se notaba mucho en la adjetivación. Pero Segalà tiene menos fama que de otro porque traducía al castellano y murió en un bombardeo de Barcelona. ¿A Riquer lo conociste? Sí, a Riquer sí. ¿Y qué recuerdo tienes? Pocas veces. Teníamos, yo creo, una gran simpatía mutua de Riquer. Riquer, yo recuerdo la primera vez que llegué allí, era un catedrático reciente y tal, me recibió en la Academia de Buenas Letras que
que él dirigía, y me acuerdo que me dijo, no sabes lo que he aprendido con tu libro de las novelas, ¿no? Tal. Y luego siempre nos hemos llevado muy bien. Cuando venía, nos veíamos poco, pero cuando venía a Madrid... ¿Cómo era él? Tenía un gran sentido del humor, dentro de que era una persona así un poco impactante a veces porque era muy categórico, ¿no? Pero tenía un sentido del humor. A mí alguna vez cuando le veía en Madrid me decía, ven que te traigo un libro para tal, escondido, tal, me lo daba en la Fundación Pastor, que es donde coincidíamos. Y sí, yo creo que era una gran persona. Y además me parece que como filólogo en el sentido amplio, ha sido un magnífico intelectual. El tema de los trovadores, ¿no? El libro de los trovadores en 3 tomos que marcó una época. Luego tiene otro sobre la épica francesa. La edición esta del Quijote, que hizo con poquísimas notas, pero con una gran calidad, sigue siendo un modelo de edición así para el gran público, ¿no? Y sabía mucho y tenía ese sentido del humor. Él fue también presidente de la Sociedad Española de Literatura Comparada, que fue primero, él, luego recuerdo que también lo fue Claudio Guillén, y yo sucedía a Claudio Guillén ahí. Teníamos ese gusto por el comparatismo. Porque una cosa que impresiona es el libro que escribió con Valverde de Historia de la Literatura Universal, que todavía se lee con placer. Sí, te das cuenta de esa apertura de horizontes. Entre ellos dos. Él escribió la parte antigua, la parte de griegos y latinos y tal. La medieval, supongo, también, sí. ¿No? La medieval y la renacentista, sí, seguramente. Sí, ¿no? Y el otro Valverde hizo la parte moderna. Pues se lee con fruto, aparte que está muy bien escrito. Y luego tiene libros curiosos. Este no sé si está traducido al castellano. El libro que habla de su familia, que dice 15 generaciones de una familia catalana, o algo así, que habla de la familia de los Riquer remontándose al siglo XVI. Y es muy curioso cómo ha hecho ese libro, encontrando papelitos en su casa y tal. Y ya te digo, para mí era el trato así tan cordial, tan simpático siempre de este hombre. Yo quiero ahora hablar con mucho énfasis de la importancia de tu gran obra como editor, que es la colección de clásicos griegos y romanos que apareció en la editorial Gredos. Yo creo que esa empresa editorial, antes hablábamos de que la pléyade de filólogos clásicos podía competir con los cuadros análogos en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Verdaderamente este país no anda muy sobrado de empresas culturales que puedan compararse con la que se puso en marcha a partir, si no me equivoco, del año 77, que es la traducción de los textos latinos y griegos hasta un número que ya excede de los 400 volúmenes, en esas tapas azules que se han convertido en legendarias, con unas excelentes introducciones, con una muy autorizada traducción, con sus notas, con su bibliografía actualizada, traduciendo, por supuesto, los textos inevitables de los grandes del mundo griego y latino, pero traduciendo también algunos textos completamente desconocidos, joyas que algunas veces no te las puedes encontrar ni siquiera en otros idiomas. No sé por qué, mi padre se suscribió tan pronto salió y luego la he heredado y ahora soy yo el suscriptor, y realmente es una proeza extraordinaria que en un país como España, que tampoco destaca por su amor por la tradición griega y romana, pues en el año 75 se te ocurriera esa ambición editorial, fueras a ver a Gredos, donde había 3 o 4 amigos tuyos, Calonge, García Yebra, otros, les expongas este plan y de pronto funciona. Ha obtenido todos los premios que uno puede desear, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo tuviste la ambición editorial? ¿Cómo aceptaron esa ambición? ¿Cómo se puso en marcha una colección de esta naturaleza? Me gustaría que nos lo contaras. Bueno, yo voy a decir que yo tuve la idea de las traducciones, pero no tenía el plan conjunto panorámico, no lo tenía todavía en la cabeza, ¿no? Yo estuve hablando con Julio Calonge
que era catedrático de griego, de enseñanza media. García Yebra también era catedrático de griego y además gran teórico de la traducción. Hipólito Escolar había sido director de la Biblioteca Nacional. Y Manuel Oliveira, que era el cuarto socio también. De Gredos, ¿no? Sí, más bien economista, pero todos me acogieron muy bien, y realmente el mérito suyo fue doble. De una parte, que la sustancia económica la pusieron ellos, ¿no? Ellos mantuvieron la editorial esta, cuando al principio era una apuesta muy arriesgada. Quiere traducir epigrafía latina, por ejemplo. Claro. Y con unos tomos azules y que hoy valga 30 euros, sí. no es precisamente el sueño de un editor. No. Que quiere hacerse rico, quiero decir. Claro, ¿no? Claro. No, hay que decir que nunca tuvo apoyo oficial la colección. Y la mayoría de bibliotecas nunca la compraron en España. Lo cual es asombroso. Lo cual es asombroso, sí. Y entonces, claro, fue un gran empeño eso, ir sacando tomos. A partir cuando se vio que ya alcanzaba 100 y más, pues ya la colección ya era bastante impresionante, ¿no? Y bueno, yo creo que esta colección tiene de importante no solo que estén los grandes autores, sino que estén todos. Por ejemplo, en el ámbito griego, que es el que tú te reservaste, sí. La asesoría de las... Sí. ¿Qué queda? Es que está todo. Ahora nos falta, yo estoy ilusionado porque ya por fin los traductores, con unos 10 años de retraso, han entregado el último tomo de Estrabón. Estrabón, por ejemplo, ¿Cuántos tomos tiene Estrabón? Me parece que tendrá 7 u 8. No están los VIPs. No, pero por ejemplo... 8 tomos de Estrabón. Plutarco son 20 tomos, Hipócrates son 9. Yo comencé con Hipócrates, que hacer los planes, y hice bastante del primer tomo, pero Hipócrates son 9. Por ejemplo, bueno, hay ahí tomos rarísimos como la sintaxis de Apolonio Dísclo, que prácticamente no está traducida a ningún otro tema. Hay tratados de caza. Sí, tratados de caza. Hay también, pues las obras, Aristóteles y Platón, naturalmente, están enteros, ¿no? Tienen muchas obras, ¿no? O sea, realmente no queda nada por traducir. Quedan cosas sueltas. Pero mínimas, ¿no? Cosas sueltas. ¿Y qué publicaréis? ¿Una miscelánea con cosas así? Cosas sueltas, no lo sé, porque ha habido un tomo que son los epigramas funerarios, de inscripciones. Sí. Es un tomo curioso, ¿no? Yo creo que quedan cosas sueltas, y también quedan algunos traductores que no han cumplido. Porque, de todas maneras, el gran mérito de esa colección, el gran más de todo eso, fue de los traductores. Yo tengo el mérito de haber escogido los temas y los enfocados tomos, y escoger los traductores a base de profesores, alumnos y antiguos compañeros míos, de otros profesores, que eran la mayoría profesores de instituto o de universidad. Y la obra se pudo hacer gracias a ellos, ¿no? Gracias a ellos que colaboraron muy bien, ¿no? O sea, que es una obra colectiva. Pero incluso había ambición, desde luego hay ambición del contenido, pero había ambición editorial, porque está muy bien editado. Sí. Es que la idea era esa. No les habría gustado nada a los fundadores de Gredos esto que ha pasado ahora, de que algunos tomos han aparecido en pastas blandas en los kioscos. Estos no, se pensó siempre en una colección de pasta dura para bibliotecas, ¿no? Y bueno, colaboraron muchos buenos prologuistas y traductores. Por ejemplo, antes he mencionado a Emilio Lledó. También el profesor Adrados hizo suyo. Gil hizo un Aristófanes en 3 tomos estupendos, ¿no? Y bueno, y incluso también algunos matemáticos también colaboraron, ¿no? Ahí está todo Euclides en 3 tomos. Y en el año 78 te vuelves a Madrid. Y primero en la UNED y luego en la Complutense. ¿Era el mismo Madrid? ¿Lo encontraste distinto? Sí, cuando pasé... Claro, la UNED es un sitio que tiene sus ventajas y sus desventajas. Es otra manera de enseñanza, pues no tienes allí los alumnos. Yo he tenido allí pues buenos amigos y conservo muy buenas relaciones. Creo que la UNED cumple una función social muy importante en este país. Y luego cuando volví a la Complutense, sí, noté el distanciamiento. Era ya otra época, el 78. Había en cierto sentido más medios, más instrumentos, pero claro, yo también era mayor y tal. El clima intelectual era otro. Yo creo que el clima intelectual era bastante más pobre en el año 78 que el que yo había conocido de joven.
que es cuando yo fui. Bueno. Entonces, llegamos a la Universidad de Madrid y aunque ya a partir de la tesis y a partir del año 72-73 es cuando empieza ya tu bibliografía más sobre temas literarios, publicas también otros artículos, libros importantes en tu estancia en Barcelona, pero bueno, en realidad, pues en estos 40 años es donde ha ido uno detrás de otro publicándose estos libros, bueno, pues que son por los que eres conocido y por los que te han dado pues, el prestigio, la autoridad que merecidamente tienes en estas áreas. Y como son tan variados y son tantos los temas que has tocado en tu investigación, si te parece, los agrupamos en 4, en estos últimos 10-15 minutos que quedan. Y el primero, quisiera saber un poco tu lealtad indeclinable y sostenida en el tiempo hacia Homero. Homero, que es el origen de la literatura occidental, ¿qué tiene? ¿Por qué te seduce tanto? Y ¿por qué ha sido un amor permanente en tu vida? Bueno, yo creo que es también en el mundo griego, ¿te acuerdas? En el mundo griego, la gente en la escuela lo que estudiaba y memorizaba eran los textos de Homero y ha sido permanente. Y a lo largo de la Platón se lo sabía de memoria, ¿no? ¿Qué? Platón se lo sabía de memoria. Sí, mucha gente se sabía de memoria, ¿verdad? Ahí se ven los diálogos de Platón, cuando uno cita una frase de Homero, el otro sabe de dónde está y tal. Hay que recordar, por ejemplo, que en el Museo de Historia de Alberto y Victoria, en Londres, arriba hay una ronda de grandes figuras, la del central es Homero, no sé si te acuerdas, Homero, luego me parece que está Dante y Shakespeare a los lados, pero eso indica cómo incluso en la Inglaterra del 19 el gran autor era Homero. Y es que Homero es muy variado, si uno piensa en la Ilíada y la Odisea. Yo he traducido la Odisea y luego he escrito muchos prólogos. Yo soy autor de prólogos y libros de bolsillo. No, de verdad. Eso te pareces al Duque de Alba, entonces. Sí, ¿No te acuerdas que decían, dijo Cela, ¿no? Que había entrado en la academia porque había escrito muchos prólogos? Sí, no sé si muchos. Pero bueno, sí, es verdad, ¿no? Yo creo que la gran épica es la épica de Homero, ¿no? Pero además de consideraciones, si quieres, teóricas, simplemente es que te encanta. Sí, ¿Te gusta leerlo? Sí, sí. ¿Y por qué? Sí. ¿Qué ves allí? No sé, por ejemplo, incluso la fuerza esta de los adjetivos o de los personajes, ¿no? Por ejemplo, cualquiera que haya leído la Odisea es que recuerda un poco las escenas, el gran talento práctico, ¿no? Y eso, por ejemplo, de cómo Homero adjetiva el mar, color de vino, etcétera. El otro día me contaba alguien una cosa que no había leído. Vinoso Ponto, lo tradujo. Sí. ¿Te acuerdas? Que en cambio, y estoy pensando, pues, que Homero nunca dice que el cielo es azul. Dice que la orilla del mar es blanca, que es divina y tal, y luego Homero tiene muchas cosas, y a veces he resaltado que junto a los grandes héroes, otro de los méritos de la Ilíada es considerar a cada guerrero que muere como alguien irrepetible. Sí. Y esa pequeña semblanza en 3 o 4 versos que dice, allí llegó fulanito que se había casado y su mujer le está esperando y tal, pero entonces le traspasó la lanza de Mengano y cayó en el polvo. Ese tipo de cosas de Homero son realmente impresionantes, ¿no? Y te iba a preguntar, luego volveré sobre ello. Y luego pasamos de la literatura a la filosofía. Ha sido también otra constante en tu preocupación. Yo creo que es el primer libro que leí tuyo hace muchísimos años, que es el de los 7 sabios, que me parece un libro delicioso. Y no sé si existen muchos libros parecidos. Tú en el libro citas a algunos extranjeros, pero esa sabiduría no sistemática, sino una sabiduría que tiene algo de sabio, de sabio con su propia vida, ¿no? Que también cuentas en ese libro. Has escrito sobre los cínicos, has escrito sobre Marco Aurelio, pero sobre todo has escrito sobre Epicuro. ¿Por qué te ha seducido tanto Epicuro? No, sí, de todas maneras, claro, últimamente yo he escrito mucho más sobre Epicuro, ¿no? Yo sigo pensando que el gran filósofo y literario, el gran escritor es Platón, ¿no? Platón es todo un mundo, ¿no? Y luego Aristóteles, a su vez, en otra dirección, con otros estilos, más seco, etcétera, es también un mundo. Epicuro es porque es un filósofo muy, muy coherente, ¿no?
Muy poco nos ha quedado de su obra, como tú sabes, la obra que escribió mucho, pero se ha perdido por enemistades, etc. Pero tiene esa versión coherente de la búsqueda de la felicidad en un mundo que se le ha vuelto ajeno y hostil, y ya no es la visión clara del clasicismo griego, sino que es ese paso al helenismo, a la época helenística y en cierto modo un poco a la modernidad. Es como si fuera más moderno. Entonces tiene ciertos aspectos que a mí me parecen importantes, como ese de rechazar la política, rechazar la competencia, a veces excesivamente rechazar la acción, ¿no? Y reducirse a la búsqueda de la serenidad y tal. Y bueno, es sobre todo muy coherente. También es verdad que es mucho más fácil escribir sobre Epicuro porque tiene una obra limitada y muy fácil de abarcar, y significa un cambio de época. Yo siempre he buscado también un poco estos autores o estos temas que significan un cambio. Por ejemplo, cuando yo escribí la novela griega, que es uno de mis libros más antiguos del 72, no estaba de moda la novela griega. Ahora hay una bibliografía enorme sobre la novela griega. Pero la novela griega es muy importante no solo por los textos, que hay algunos buenos, como Daphnis y Chloe, sino porque indica que la gente ha cambiado de modo de pensar. Por ejemplo, un ejemplo que la gente no lo advierte, lo de que el matrimonio y el amor van unidos para toda la vida. Eso sale en las novelas griegas, pero a los griegos de antes no se les había ocurrido nunca. O sea, el amor era una cosa, el matrimonio era otra. Tú coges los líricos latinos, a ningún poeta latino se le ocurre decir que está enamorado de su mujer. Está enamorado de que se casó de otras señoras. Pero, en cambio, la novela griega inventa eso del amor romántico. La pareja de amantes perseguidos por un mundo, y eso es muy moderno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, me pasó con el Pseudo Calístenes, la imagen esa novelesca del Alejandro que se encuentra con los monstruos de la India, que sube al cielo en un globo y baja al mar en una bola de cristal. También, ¿no? O sea que he tenido, y quizá Epicuro está en una zona intermedia, es cuando ya, digamos, las grandes ilusiones del mundo platónico y el mundo aristotélico se han cuarteado, la ciudad se ha hundido, ¿de dónde sale Epicuro? Ahí. ¿Epicuro leía y le gustaba Homero? No lo sabemos, no lo sabemos. No lo cita. Supongo que sí, no lo cita. Una cosa pintoresca, tampoco, Epicuro dice que el sabio no hará poesía. En el resumen de Diógenes Laercio, tampoco tenemos la cita exacta. Pero es curioso que dos de los grandes seguidores de Epicuro, Filodemo y Lucrecio, han sido grandes poetas, ¿no? Que es una cosa asombrosa, ¿no? Porque el gran poeta latino en filosófico es Lucrecio, que era un epicúreo y que traduce Epicuro, ¿no? Y el otro gran autor que ha dejado sobre todo textos sobre Epicuro es Filodemo de Gádara, que estaba ahí en Herculano. Por cierto, ¿tú piensas que Homero era un autor que existió, no digo que se llamara Homero, sí, pero que existió un Aedo que finalmente compendió las tradiciones épicas de la llamada Edad Oscura y que es autor también tanto de la Ilíada de la Odisea, o eres más bien partidario de una creación colectiva o que es una mera transcripción? ¿Cuál es tu convicción sobre el famoso caso de la autoría? Tampoco soy muy original, yo sigo un poco las líneas. Yo creo que hubo un Homero que fue el arquitecto final de la Ilíada. Y yo diría que es importante la palabra arquitecto, la estructura. Este que inventó al final el encuentro de Aquiles y Príamo en la escena final, este que probablemente inventó el fuego es Homero. Y construyó eso. Eso lo construyó sobre muchos poemas anteriores. Sí, claro. Ahora, no estoy tan seguro que sea el mismo de la Odisea. No. Yo creo que puede tratarse de dos poetas cercanos. El de la Odisea es posterior. O de la misma escuela, digamos. O de la misma escuela, claro. Lo que pasa es que los aedos todos eran como de la misma escuela, tenían el mismo sistema de componer y tal. Por eso es tan difícil de decirlo. Pudiera ser, ¿no? Algún antiguo decía que de joven hizo la Ilíada y de viejo la Odisea, pero parece extraño que solo hubiera habido un gran maestro de la épica, ¿no? Pero también me parece extraño que haya dos genios tan extraordinarios coincidiendo en el mismo día y en la misma hora, ¿no? Bueno, no, uno puede bueno, pero casi. Sí, o sea, son dos genios tan... Sí. Hay una cosa clarísima, que es que el que escribe la Odisea, o el que compone la Odisea, que a lo mejor la escribió más tarde otro, conocía la Ilíada, porque no se repite nunca. Una cosa curiosa es que ningún episodio de la Odisea repite los de la Ilíada, sino que la completan. En la Odisea se cuenta la caída de Troya, etcétera, etcétera. Con lo cual uno está mirando al otro, ¿no? Claro, claro. ¿Y tu personaje favorito es Odiseo?
Bueno, uno de los favoritos, sí. También me gusta ahora últimamente Edipo, también me parece. Has escrito sobre él también, ¿no? Un tipo con mala suerte, pero bueno. Tuvo dos errores, tampoco. Sí. Y el tercer tema inevitable, y sobre el que has dedicado muchos libros, es el de la novela. Y bueno, te he leído que argumentas que te fascinó en su día, el famoso ensayo de Lukács sobre la teoría de la novela, pero que este autor húngaro-alemán, pues él es húngaro, ¿no? Sí, húngaro. Él pues que argumentaba que se ha convertido en un lugar común, que con Cervantes se inicia la novela moderna, porque yo ahora voy a polemizar un poco contigo. Y entonces tú, más que argumentar, lo que demuestras es que hay mucha novela antes. Hay mucha novela en la época griega, en romana. Le has dedicado libros a la novela griega, le has dedicado muchos libros a la novela medieval, aunque la novela a veces no era siempre en prosa, ¿no? No, en la medieval no. Por eso. Primero en verso, sí. Y claro, nos teníamos que poner... Vamos, que has escrito libros que además hoy se han convertido en clásicos, que muchísimos los tenemos en nuestras librerías, se consultan sin parar, porque además son introducciones excelentes a la literatura, tanto la historia de la novela como de la literatura del periodo que se esté estudiando. Demuestras un conocimiento directo, una exposición pues verdaderamente subyugante de la materia que estudias. Y bueno, se podrían publicar muchos libros. Uno de ellos es el de los orígenes de la novela, las primeras novelas europeas. ¿No te parece, con todo, que en el Renacimiento pasa algo? Porque hay dos aspectos. No, solamente voy a opinar 3 minutos. ¿No te parece que hay algo que es la novela como género que se inventa el sujeto moderno, el yo moderno? Sí. Expresión de una subjetividad, de un mundo interior que además entra en conflicto con la sociedad. Y la novela moderna cuenta de 1000 maneras ese conflicto entre el yo que nace, que tiene conciencia de sí mismo y que tiene una integración problemática con la sociedad y normalmente sucumbe de una manera o de otra. Eso por un aspecto. Y otro, este precioso libro que alguna vez hemos hablado de Auerbach, Mimesis, que dice que en toda tradición occidental los temas importantes siempre los personajes están idealizados. Son grandes héroes o son grandes dioses y muchas veces la manera de expresión es la poesía. Sí. Mientras que cuando un novelista, antes del Renacimiento, describe el mundo no idealizado, sino el mundo como verdaderamente es, entonces siempre tiene que tener un registro cómico y satírico, como puede pasar también con Petronio. Sí, exacto. Entonces, en la novela del siglo XIX, ¿cuál es la gran originalidad? Que es mundo cotidiano, son personajes como el lector, que vive en su mundo, en su casa, con los problemas domésticos, con los problemas profesionales, con los problemas sentimentales, y sin embargo tiene toda la seriedad y toda la solemnidad de los grandes asuntos. Entonces, la inmensa mayoría de la novela antes del Renacimiento no tiene algo, por un lado, de esa idealización, de esa falta de mundo cotidiano, de ese hablar, pero siempre hablar sobre temas idealizados y sublimes. Y en cambio, cuando se habla de lo cómico, cuando se habla de la realidad, siempre tiene ese registro cómico. ¿Eso se mantiene? ¿Eso es así? Sí, en principio estoy de acuerdo contigo. La gran novela realista nace pues, con Cervantes, con el 16-17, con Lukács hablaba del héroe problemático, sí. Que ya no encuentra encaje en el mundo. Y ahí se ve, por ejemplo, el caso de Don Quijote, etc. Lo que pasa es que yo subrayaba que sin llegar a eso, ya el individualismo se da en la novela antigua. Y yo ahí veo más modernas las dos novelas latinas que tenemos. Por una parte, como tú has dicho, el satiricón. El satiricón es una visión crítica sobre la sociedad que no envidia nada a las novelas picarescas, sino que tiene una fuerza tremenda. Claro, tenemos solo unos fragmentos. Pero El asno de oro de Apuleyo, que yo también he editado la traducción castellana de 1500 y pico, es también una novela pues, muy moderna, es decir, entre Potocki y Apuleyo pues hay un cierto parentesco.
pero se mantiene de que cuando hablan de la realidad cotidiana tiene que ser en registro cómico. Claro, sí, sí. Cómico o satírico. O satírico. O satírico. Pero no elevado. Efectivamente, sí, sí. Es verdad. No elevado. Siempre hay una mirada un poco desde reductora. Arriba, ¿no? Desde arriba, sí. Sí, eso es verdad, porque es como si pensaran que lo cotidiano eso no tiene bastante sustancia para convertirlo en gran tema literario, ¿no? Sí. Pero eso es verdad, pero dentro de eso hay que reconocer que esos precedentes son muy claros. Y un caso curioso es cómo el viejo Cervantes, El de Persiles. cree que su gran novela es el Persiles. Y dice, se atreve a competir con Heliodoro. Con Heliodoro, que es el que le gustaba a él. Sí, Heliodoro sí. estaba de moda entonces. Porque Pero- le había publicado una novela satírica que era de segundo orden, que es Claro, el Quijote. claro, Pero claro. donde se iba a consagrar como novelista. Claro, era en el porque él tiene la Persiles. versión esa de que las aventuras, esa lo griego y tal, esos amores tan complicados, eso es lo fino, eso es lo Eso es grande. lo ¿no? elevado. En cambio, lo otro es Es eso. de entretenimiento. Eso es, sí. Bueno, con todo has escrito muchas novelas, mucho sobre la novela, mucho, y de gran fruto, y además se reeditan continuamente. Es obvio, eso demuestra que se siguen usando y se siguen demandando. Y hace poco has vuelto a reeditar los libros sobre la novela, ¿no? Sobre el de Sí. los orígenes de la novela o la Sí, antigüedad bueno, novelada. hace algunos años. Bueno, ¿la antigüedad sí. novelada? No, sí, no, la antigüedad novelada es un estudio de la novela histórica. ¿Te acuerdas? Sí, La historia de la novela histórica. por eso Sí. Esa sí, sí, me sirve, ese ese lo he me vuelto- sirve de lo he vuelto a transición reeditar, entre sí. un tema y Sí. el último. La antigüedad Porque el de la antigüedad novelada son novelas Ajá. que toman como asunto la antigüedad. Exacto. Y eso recorre otro de los hilos conductores de tu interés intelectual, que ha sido lo que podríamos llamar la posteridad espiritual de la antigüedad. ¿Sí? Y cómo la antigüedad en realidad ha proyectado su influencia en la literatura. Básicamente te ha interesado la literatura y cómo ha estado presente con una influencia extraordinaria en muchísimos novelistas de una manera implícita y otras veces explícita. Y la antigüedad novelada es cuando explícitamente toma asunto la novela de la antigüedad. ¿Es así? Sí, sí, sí. Y eso te ha gustado también mucho, rastrear, ¿no? Sí, rastreado. A mí me ha parecido siempre que las grandes novelas históricas son las del siglo XIX. Tú sabes que, ¿te acuerdas? Eso acaba casi al final de siglo, ¿no? Cuando es la época de Ben-Hur y Quo Vadis, pero que había empezado una cosa que había empezado con Chateaubriand, con los mártires del cristianismo y sí. también, por ejemplo, con los últimos días de Pompeya, de Bulwer-Lytton. Y yo creo que las grandes novelas... Flaubert también tiene un libro. Claro, Salammbô de Flaubert. Y el San Antonio, ¿no? Y las tentaciones de San Antonio. Ese es más fantasioso, el más histórico es el otro. Y luego hay que reconocer que todavía hacia la primera mitad del siglo XX se escriben grandes cosas, como por ejemplo los Espartacos, esos dos que hay, el de Fast y el de Köstler, también digo dos marxistas que ponen el ejemplo de Espartaco, que luego se refleja. Todas las novelas luego se reflejan en el cine, ¿no? Y todavía Graves escribe, pues, Yo Claudio, ¿no? Bueno, Marguerite Yourcenar, el otro Memorias de Adriano. A mí la novela histórica me ha parecido un género muy interesante, más la historia de la novela que, digamos, las novelas sueltas, ¿no? Me ha parecido un fenómeno histórico curioso. Pero dentro de la antigüedad novelada, ¿Sí? lo novelado unas veces son hechos históricos, como puede ser Marco Aurelio, pero otras veces eran mitos también. Yo qué sé, Sí. tú has leído el Cassandra de... Sí, claro. Mitos menos, es verdad. No, pero yo creaba un apartado en el libro, un apartado especial para los temas los mitológicos, que sería Cassandra, lo de Mary Renault, el Torre de Minos, ¿te Eso acuerdas? es, sí, Pero o sí, de esos Safo, son menos, son unos cuantos, ¿no? Ahora hay que decir que luego ha tenido su reflejo en el cine. Y una cosa que demuestra que estamos en muy mala época para la visión histórica son las últimas películas sobre romanos, y los últimos peplums son mucho peores que los anteriores. Lo único que ha mejorado son los efectos escénicos, que sí. ¿Espartaco no te gustó de Ridley Scott? ¿Cómo? La de Ridley Scott, no, ¿cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? Gladiator, sí. ¿No te acuerdas? Regular. ¿No? Pasa como a los americanos, tiene muchos fallos, ¿no? Entre todos de la geografía. No sabe dónde están las cosas. Hay un señor que va desde no sé si es de Tracia a Cáceres o a donde tenga la finca ahí en Extremadura, pasando por el norte de África. Claro, se nota que es película de los americanos. Pero Anthony Mann también aparecían gente
romana con relojes. No sé si te acuerdas. Bueno, sí, pero eso es casual, eso es casual. Pero claro, cuando están hechas por americanos, como tienen el sentido de que el mundo es una cosa así fácil de recorrer, son tremendas, porque ¿te acuerdas ese de Gladiator? El viaje que se pega ese señor ahí, pues ni que fuera en avión, ¿no? Y con eso entramos en el cuarto y último tema, que es tu afición por la mitología. Le has dedicado diccionarios, y le has dedicado monografías a algunas de las figuras, a Prometeo, a Edipo Rey, a sirenas últimamente, en uno de los últimos libros, que nunca es el último, porque cada vez que te veo has sacado uno más. Tengo uno más, sí. Por eso digo, sobre Orfeo, encuentros heroicos. ¿Por qué te fascina tanto la mitología? Sí, bueno, sí. Yo, ahora que hemos repasado todo esto, yo empecé siendo un experto en verbos de ponentes y he acabado siendo un experto en sirenas, lo cual, en fin, no sé si es bueno o es malo, pero en fin. No, a mí la mitología griega me parece fascinante, como se lo parece también a los niños pequeños. A los niños les gustan mucho los mitos griegos, con esos personajes, con esos monstruos, y creo que es un mundo de una enorme fuerza narrativa. Yo a veces, por ejemplo, ahora que estoy escribiendo algo sobre eso, comparo la riqueza de los dioses griegos, de figuras, la riqueza en figuras de los dioses y las dioses griegas con los de otras mitologías, con los de otras religiones, y claro, me parece que no hay comparación. Es que los dioses griegos son mucho más variados, mucho más divertidos, mucho más humanos. Luego, el mundo de los monstruos... ¿En comparación, por ejemplo, con cuál, dices? No, pues con cualquiera, por ejemplo, si la tenemos más a mano con la religión hebrea. ¿Pero no te parece, por ejemplo, que la mitología de Wagner es muy chusca? Hombre, la mitología de Wagner, que tiene también un sustrato indoeuropeo, quizá como estos, pero es mucho más sencillota. Por eso te digo, que me parece, en comparación con la griega... Claro, no tiene comparación, no tiene comparación. No es por nada, pero es que es una chorrada en comparación con la... Claro. Tú piensas de guerreros y tal, y luego... Muy poco refinado, muy poco atractivo. Lo cierto es que la mitología griega ha inspirado a un número infinito de artistas, de filósofos, de pensadores, de dramaturgos. Por algo será, ¿no? Sí. Hombre, en Wagner hay algo quizá interesante, que es el sentido de lo trágico, que sí está en el fondo germánico. Entonces el mundo de los dioses germánicos que acaban en el Ragnarok, que es el crepúsculo en que los dioses van a ser destruidos. A mí esa idea realmente a un griego no se le habría ocurrido nunca. Pero es mucho más melodramático. Los griegos son más contenidos. Es verdad que sí. Por cierto, te quería preguntar antes de terminar, ¿por qué Homero habla siempre del amanecer y nunca del atardecer? Pues no había caído mucho en ello. Bueno, el amanecer es que tiene una diosa estupenda, esa diosa que se llama Aurora, Eos, la de dedos de rosa, que tiene una cierta historia mítica también, que se enamoró de un joven bello que se llamaba Titono y se equivocó al pedir la inmortalidad, pero no la juventud. ¿Y por qué no divinizaron el atardecer, que es tan bonito más? No sé, a los griegos les debía parecer más interesante la mañana. Date cuenta que los antiguos no tenían luz eléctrica y no veían tan poético el atardecer. La llegada de la noche. Empezaba un rato más desagradable. Sí, para nosotros es que tampoco tenía calefacción. Para el mundo moderno la noche ha cambiado, tiene un aspecto más agradable. Sí. Pero, es que Cervantes tampoco habla de los balcones que se abran a la aurora, cuyos apenas había el rubicundo Apolo. Eso es, el famoso. Pero tampoco habla del atardecer. Claro. Hombre, es más triste. ¿Te parece? Sí, pero no había caído en ello. Tú lo subrayas. Sí, yo creo que sí, que a los antiguos lo que les gustaba es la mañana con luz por delante. La noche era mucho más triste. Y sombría. Sí. Y ahora he estado viendo una cosa que no se ha subrayado bien. Cuando se estudia Hesíodo siempre hablan de los hijos de la tierra Gaia, que es muy prolífica. Pero se habla muy poco de los hijos de la noche. La otra gran diosa prolífica es la noche, que trae la muerte, el sueño, las queres, en fin. Y voy a terminar. Venga. Es muy impresionante cuando uno lee que Esquilo, el padre de la tragedia griega, cuando escribe o manda escribir su epitafio, no se acuerda de cuando escribió todas sus tragedias y solamente dice que estuvo en Maratón. Sí. No sé si está recogido en estas... Sí, yo lo sé más o menos, ese epitafio. Venga. Aquí, en la fértil llanura de Gela,
y hace Esquilo, hijo de Euforión. Si fue valiente, dígalo el sagrado bosque de Maratón y el medo de larga cabellera, que bien lo conoce. Y no cita su condición de fundador del teatro griego. No. Y luego, por otra parte, bueno, para los griegos la importancia de la gloria es tan importante que el concepto de verdad, aletheia, es etimológicamente el no olvido. Por consiguiente, la esencia de las personas era la memoria que la posteridad podía guardar de su figura. Y vivían, lo dice Fernand, lo dice Detienne, autores que sé que tú has frecuentado mucho, la importancia del recuerdo para mantener la gloria del recuerdo era la verdad del héroe. Y en esta conversación, en el curso de esta conversación, te ha admirado esas fórmulas homéricas en las que en 4 o 5 versos se resume la vida de una persona. Entonces yo te voy a preguntar a ti si quieres escribir el epitafio, o mejor todavía, si quieres escribir los 4 o 5 versos de tu paso, de tu vida intelectual, ¿cómo Homero escribía a Carlos García Gual? ¿Con qué fórmula? Bueno, me parece que no tengo inspiración en este momento. ¿Pero qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Dirías un ensayista, un lector, un humanista, un enamorado del mundo antiguo, pero también del mundo moderno, un profesor? Es que, bueno, no lo sé. Yo recuerdo una anécdota ahora que dices de Riquer, que le preguntaron si había trabajado mucho y dice, no, yo no he trabajado mucho, lo he hecho todo por placer. Bueno, no es incompatible una cosa con la otra, el razonamiento no es muy lógico. Bueno, no sé, yo diría, leyó mucho, no sé, vivió feliz con los antiguos y bueno... Y añado yo, hizo feliz a los demás con sus libros. Ojalá, ojalá. Pues muchas gracias por este rato, Nada, Carlos. muchas gracias a ti.